Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Seguimos en este día con el Salmo 31, un salmo donde el rey David expone su relación con Dios. Y en el versículo 7 le dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El rey David le estaba diciendo, yo me lo imagino, porque los seres humanos somos en general similares, no iguales, similares. Yo me lo imagino en la presencia de Dios diciéndole estas palabras. Y lo comparo, no por compararme con el rey David, sino la comparación que hace cualquiera que tiene una relación personal con Dios en cuanto le dice: cuánto me gozo, cuánto me alegro en lo bueno que eres. Gozarse y alegrarse no son sinónimos, son parecidos, compatibles. La alegría es algo que se expresa, es más expresiva, efusiva. El gozo es algo más interno. Y aquí David le decía las dos cosas: me gozo internamente, pero me alegro también efusivamente. ¿Y en qué? Como dice la Biblia, en el libro de Habacuc, dice, a pesar de circunstancias adversas, el profeta Habacuc dice: con todo, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Precisamente es motivo de gozarnos y de alegrarnos en la misericordia de Dios, en esa misericordia que nos salva, que nos da vida y vida en abundancia. Precisamente esa vida abundancia se manifiesta en gozo y alegría, independientemente de tener más, de tener menos, de ser más o menos prosperado, de que las cosas te salgan más o bien, porque Habacuc, precisamente el contexto donde decía: con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el contexto era de hablar de que a pesar de que las vides no fructifiquen, las olivas, que las cosas no vayan del todo bien. Porque verdaderamente cuando uno entiende y le da el correcto valor a la salvación y a la bondad de Dios sobre nuestras vidas, nos gozamos y nos alegramos independientemente de la situación. Debemos aprender a gozarnos y a alegrarnos por Dios, por Él, independientemente si en estos momentos estás en la cresta de la ola del éxito de tu vida o estás como Pablo y Silas en la cárcel, en un momento de angustia, de aflicción y de injusticia. Pablo y Silas estaban en la cárcel, sin embargo, la fe que tenían se expresaba en gozo y alegría y cantaban alabanzas. ¿Quieres hablarme de fe? Cuéntame, ¿cuál es tu actitud en los momentos difíciles? ¿Quieres saber un termómetro para saber cómo está la temperatura de tu fe? Reflexiona
¿Cuál es tu actitud en medio de injusticias, en medio del dolor? ¿Te gozas igual y te alegras en tu Señor? ¿O eres de los que le echa la culpa a Dios? ¿O eres de aquellos que la fe se enfría por causa de la tribulación que estás viviendo? Aquí David era de los que ese gozo y esa alegría la expresaba y la manifestaba independientemente de la situación. Y sigue diciendo, porque has visto mi aflicción. Sí, Dios ve nuestra aflicción. David lo sabía. Aquel que verdaderamente ha pasado por el valle de sombra y de muerte y ha salido de él, sabe, se da cuenta, percibe cómo Dios oye tu aflicción. A Dios no le es indiferente tu aflicción. Esa es la gran mentira del diablo, en la cual te hace sentir que a Dios le es indiferente tu sufrimiento, y no le es indiferente. Simplemente hay momentos en la vida donde nos toca pasar por el valle de sombra de muerte, y por alguna razón que quizás no entendamos y no comprendamos hoy, Él tiene que permitir. Días pasados contaba la historia de Job, donde Dios manifestaba su gozo en su hijo Job y decía, ¿no has visto mi hijo Job? Y comenzaba a alabarle hasta que Satanás le dijo, claro, tú le has vallado. Déjame que lo toque un poquito y verás cómo blasfema de ti. Nos gusta tener de la bendición de Dios, ser hijos de Dios, la autoridad que Dios nos da, manifestar nuestra fe. Pero hay momentos donde nuestra fe es probada de esta manera, como fue probada la fe de Job. Job, su fe fue probada, Satanás. Y Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, para zarandearte, pero no temas, yo he orado para que tu fe no falle. Eso significa que hay momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Y Dios tiene que permite que seamos tocados en nuestra fe, en alguna área de nuestra vida para ver cuál es nuestra actitud, si tenemos una actitud de fe o no. Dios no necesita verla, porque Dios todo lo sabe, es omnisciente. Pero sí necesitamos, como dice la Biblia, que estamos rodeados de esa gran nube de testigos físicos, las personas que nos rodean, aquellos a los cuales les hablamos del Señor, aquellos a los cuales manifestamos nuestra fe. Esos son los que testificarán verdaderamente si hemos sido aprobados o no, porque nos verán pasar por la prueba y verán si verdaderamente somos aprobados o no. Y testigos espirituales, los ángeles y los demonios. Y ellos también verán si verdaderamente somos los que salimos aprobados de esa prueba. Porque has visto mi aflicción. El tiempo de prueba es un tiempo de aflicción. Y termina diciendo, has conocido mi alma en las angustias. Y Dios conoce nuestra alma en medio de la angustia. Pero también nosotros conocemos nuestra alma en medio de la angustia.
si verdaderamente tenemos la fe de la cual presumimos, hablamos o no. Convertido en mi necesidad, es como mi diario respirar, así eres tú. Buscarte es como tener sed y no saciarse. Es como el pan que no te quita el hambre de ti. Mientras más te busco, más encuentro de ti. Mientras más te llamo, más te necesito y eres mi necesidad, fuego que arde y no parará. Buscarte es algo vital. Algo vital. Y continúa el rey David en este Salmo 31, en el versículo 8, diciendo: no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En medio de la angustia y del dolor, porque el contexto es pasar por la prueba, estábamos hablando, pasar por el
tiempo de dolor y de aflicción. Y en medio de eso, dice, no me entregaste en mano del enemigo. Una cosa diferente es ser entregado en manos del enemigo y otra cosa es ser probado. Una cosa es vivir las consecuencias del pecado y vivir esa consecuencia de que por causa del pecado 7 espíritus peores vienen a nuestras vidas. Y otra cosa es vivir una aflicción por causa de la fidelidad al Señor, que ésta sea aprobada. Una cosa diferente es la prueba, como decíamos, y otra cosa es caer en las manos del Señor, porque como Pablo dijo que entregó a Satanás para la preservación de su alma. Cuando alguna vez tenemos a alguien, por causa de su terquedad y su rebelión, tiene que ser sacudido para que se dé cuenta y reaccione. Son situaciones diferentes. Y aquí lo muestra esa diferencia. No me entregaste en mano del enemigo. Que pasemos momentos de dificultad no significa que estemos en manos del enemigo. Hace unos años atrás se había puesto de moda que cuando un cristiano pasaba dificultades enseguida salían quienes decían, es que tienes un pecado oculto. Y había cristianos que revisaban su vida con sinceridad y no encontraban nada y se sentían afligidos y oprimidos por ese dicho. Es verdad, dice la Biblia, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente y aparta alcanzará misericordia. Pero este no es el caso. Este era el caso de aquel que entraba en la prueba no por pecado, sino por tiempo de crecimiento. Y cuando es así, no somos entregados en manos del enemigo, para nada. Por el contrario, Jesucristo pasó por la prueba, estaba ahí probado en el desierto y no fue entregado en manos del enemigo, sino que por el contrario, Él resistió a Satanás 3 veces. Escrito está, Satanás. A pesar de la debilidad que tenía y a pesar de la situación, llevaba 40 días de ayuno. Sin embargo, se mantenía firme. Y cuando terminó, Satanás dice que se fue por un tiempo. Cuando pasamos el tiempo de la prueba y de la aflicción, desarrollamos un estatus de autoridad y Satanás se va por un tiempo y al tiempo vuelve y ahí tenemos otra prueba que nos hará desarrollar otro estatus de autoridad mayor. Así es la vida en el Señor. Así es la vida de crecimiento de los siervos de Dios. Así es la vida de aquellos que verdaderamente tienen autoridad de parte de Dios. Decían de Jesucristo cuando lo escuchaban hablar, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Muchas veces se escucha a muchos predicadores, mucha gente que puede hablar, y se nota que en algunos hay un pozo importante de autoridad dada por esa experiencia de vida vital con el Señor. Y termina diciendo David, pusiste mis pies en lugar espacioso. Sí. Cuando llega el momento de salir de la prueba, Dios nos lleva a un lugar
dice en otro versículo bíblico, ancho y espacioso. La prueba es como que es un lugar incómodo que nos comprime. Pero una vez que pasamos ese periodo de prueba, es que el Dios nos lleva a un lugar ancho y espacioso. Ahora la gran pregunta es, que todo el mundo se hace, ¿cuánto tiempo dura la prueba? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el cronos, en el tiempo, medido en cronos, horas, o mejor dicho, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Y nos gustaría tener una certeza en cronos del tiempo de la prueba. Pero Dios no lo mide así. Dios lo mide en kairos, que es la palabra tiempo, pero no dominada por una medida, sino por hechos, circunstancias. Por lo tanto, no hay una forma de medirla en tiempo, simplemente en el cairo de Dios, sabiendo que Dios nunca pondrá una carga más pesada de la que podamos sobrellevar.